El frío corta la cara, las manos me están temblando, mis tripas se están quejando, de hambre me estoy muriendo. Lo que aquí yo estoy viviendo, no se lo deseo a nadie. Yo soy gaucho correntino, por mi patria de morir. Los ingleses han de sentir el poder de mi facón. Mientras late el corazón, yo siempre he de combatir. Apuntes desde la cloaca. Hablaremos sobre la Guerra del Atlántico Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio Damasco, transmitiendo desde algún lugar del Mediterráneo Oriental. Lo que nos va a ocupar hoy como número redondo es la Guerra de Malvinas. A 40 años de dicho conflicto, hay determinadas cosas que hay que ir desglosando y charlando para ir despejando algunas cuestiones falaces que van rondando y que fueron acarreando a lo largo del tiempo. Para empezar, por ejemplo, se habla de Guerra de Malvinas. Y la cuestión acá es hablar de Guerra del Atlántico Sur porque el teatro de operaciones fue mucho más amplio que las islas Soledad y Gran Malvinas. Después, otra cuestión a tener en cuenta es la cuestión historiográfica, valga la redundancia, que lo que ocurrió fue básicamente que la versión británica, o sea, la versión del vencedor, fue la que se impuso por estas latitudes. Esa versión hablaba de que la guerra fue impulsada por un borracho irracional y que los habían enviado a la muerte a unas islas que no tenían sentido reclamar. Bueno, veremos en el paso de estas charlas que esa visión historiográfica forma parte de la visión del Imperio Británico, como les decía, y cómo vamos a ir rompiendo eso. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que Galtieri puede ser muchas cosas, pero historiográficamente y comprobado no era borracho, era un imbécil, un inútil, un genocida, un mal estratega, un mal profesional, pero no era un borracho. Después, para no menoscabar la causa, hay que hablar de una diferenciación entre el gobierno, o sea, el partido o la organización que estaba en ese momento en el poder, y el Estado-Nación. Por lo tanto, Malvinas es una causa nacional, por más que esté quien esté en el gobierno en ese momento. Como digo yo, a veces hay que diferenciar el dueño del inquilino. En este caso, la cuestión Malvinas no tiene nada que ver con el inquilino, aunque haya sido aprovechada para cohesión interna y dar más oxígeno a la dictadura que ya estaba agonizando. Después, lo que nos debería ocupar es la cuestión de por qué el 2 de abril, por qué en el 82, por qué en ese momento y no antes o no después. Bueno, en derecho internacional hay una cuestión que hay que tener en cuenta, es el concepto de usurcapión. Usurcapión es, en la cuestión doméstica, es, por ejemplo, cuando uno paga los impuestos de una casa por una determinada cantidad de años, creo que son 50 años, y después pasa a ser propiedad de uno sin que haya un tercero, sin que tenga un tercero el derecho a reclamarlo. Bueno, esto en derecho internacional, como decía, se llama usurcapión y ocurre luego de 150 años. Tengamos en cuenta que las Malvinas fueron conquistadas por el Imperio Británico en 1833, invadidas en ese año, y se cumplían 150 años en el 83. Por lo tanto, desde el Estado argentino estaban evaluando hacer alguna especie de operación militar como para fomentar un reclamo firme, porque las negociaciones diplomáticas no prosperaban. Entonces, un plan que había era promover una acción militar en septiembre del 82 y luego de eso negociar
en las Naciones Unidas algún tipo de soberanía compartida, etc. Lo que ocurrió aquí fue que esto se tuvo que adelantar por una cuestión completamente azarosa, como suelen ocurrir a veces estas cuestiones en la historia, y lo que estoy hablando es del incidente Davidov. El incidente Davidov, ¿qué fue? Bueno, este señor Davidov tomó un contrato para desarmar unas factorías balleneras que había en las Islas Georgias, y según lo que dice el Imperio Británico, izaron la bandera argentina en el proceso de este desguace, y justo había un grupo de británicos, de investigadores científicos, avisaron esto al gobernador de las Islas Malvinas. El gobernador de las Islas Malvinas avisa a Londres y se toma como un casus belli. Y entonces, esto fue en marzo, primera quincena, segunda quincena de marzo del 82. Entonces la dictadura evalúa adelantar esas operaciones para abril. Bueno, eso por un lado. Después, ¿cómo toma la decisión? ¿Por qué toma la decisión la dictadura de hacer esto? Bueno, no era una cuestión irracional. Todo tiene su razón, lo que no quiere decir que esa razón sea la correcta. Pero bueno, pasamos a explicar que Estados Unidos había dado un guiño a Argentina, al gobierno argentino en ese momento, para hacer una especie de toco y me voy y llevar a cabo estos planes que Argentina tenía para negociar la soberanía de Malvinas. Pero ¿en base a qué? En base a que Estados Unidos había pedido prestado, entre comillas, grupos de comandos para combatir la guerrilla en Nicaragua y El Salvador. Entonces, el gobierno de ese momento creía que Estados Unidos tenía una especie de deuda con Argentina, y hubo ciertos halagos hacia la figura de Galtieri que le dieron la pauta a Galtieri de que Estados Unidos podría estar del lado de Argentina, además porque había un tratado americano que se llamaba TIAR, Tratado Internacional de Acción Recíproca, creo que significa la sigla, por el cual cualquier país que sea atacado por una potencia extranjera, en este caso en un mundo bipolar por agentes de la Unión Soviética o países del Pacto de Varsovia, podría haber una respuesta colectiva a esa agresión. Pero aquí que Estados Unidos es la cabeza de la OTAN, así que ahí hubo cierto conflicto entre una cuestión y otra. Por lo tanto quedó la dictadura argentina se mordió el anzuelo y leyó que podría hacer esa acción de tomar las islas y negociar. Por parte del Reino Unido necesitaba más la guerra que Argentina. Margaret Thatcher, una líder conservadora, había llevado a cabo un recorte estatal, un recorte en el Estado furibundo, y quería recortar también determinados presupuestos en las Fuerzas Armadas, principalmente en la Marina. Así que la cuestión era generar algún tipo de ambiente para que las Fuerzas Armadas sean necesarias de empeñar. ¿Qué pasaba puntualmente en Argentina y, digamos, en la disposición de las Fuerzas Armadas? Bueno, puntualmente las Fuerzas Armadas que habían copado el Estado en 1976 en ese momento, tenían dos hipótesis de conflicto y su configuración de armamento estaba matizada por esas dos hipótesis de conflicto. Una era, entre comillas, la guerra contra la subversión, que era la cuestión. Primero fue lo de la guerrilla en Tucumán antes de la dictadura, y luego las desapariciones sistemáticas organizadas por el Estado, etc. Bueno, todo lo que ya se conoce. Y luego tenían otra hipótesis de conflicto con Chile. Esto se fundamenta en el conflicto de Beagle en 1978, la mediación papal, el cardenal Zamoré, etc. Por lo tanto, Argentina tenía ahí, con otro país, tenía un frente abierto, que es con Chile. Había tropas, las mejores tropas del ejército argentino estaban aferradas, como se dice en la jerga militar, en la frontera con Chile. Por esto es el motivo que después voy a retomar, de por qué mandaron conscriptos, uno de los motivos, de
territorios cálidos a las Islas Malvinas. No es por una estupidez irracional, sino que había cierta racionalidad detrás de esa determinación. Retomando entonces la cuestión de la acción militar, la idea era hacer un toco y me voy, como le había dicho antes, con una fuerza expedicionaria, emplear una pequeña guarnición, armar una pequeña guarnición como si fuera un ejército de ocupación, no de defensa, porque la hipótesis de conflicto bélico nunca se barajó. Por lo tanto, tenemos que diferenciar bien dos etapas en la guerra propiamente dicha, o el conflicto, mejor dicho, de la parte de que va del 2 de abril al 1 de mayo, la cual incluye en su parte del 1 de mayo el bombardeo con los Canberra a Puerto Argentino, y al inicio la Operación Rosario, que fue totalmente planificada y se llevó a cabo a la perfección porque la idea era no generar bajas en el enemigo. Así que para después no darle argumentos que nieguen la negociación diplomática al Reino Unido. Y por ahora, queridos, queridas, vamos a dejarlo acá. Estas son las primeras pautas que vamos a ir tirando para ir desenmarañando este conflicto. Nos escucharemos, nos oleremos. A la próxima. Hasta luego. No importa si he de morir por defender mi nación, si muero en esta ocasión con orgullo moriré. Mi alma encomendaré a la Virgen de Itatí. Murió un gaucho guaraní